Ya saben, ¿no? Entonces, en el problema 1, vuelvo a explicarles. Aquí aplicamos la propiedad, ¿ya? Si de este cuadrilátero trazamos esta bisectriz de este vértice, ¿está bien? Y la otra bisectriz, ¿ya? Que está al ángulo opuesto, ¿no? Trazamos estas dos bisectrices, se cortan en un punto. Este ángulo menor va a ser igual a la semidiferencia de estos otros dos. Eso nos indica la propiedad. Ahora, si tú quieres demostrarlo, es fácil, ¿no? Prolongas este segmento, sumas los ángulos internos, que es 360 grados, ya sabes cuál va a ser la suma de alfa más beta, ¿sí o no? Y de ese modo ya tú puedes demostrar cuánto vale, ¿no? Simplemente prolonga. Y puedes demostrar fácilmente, ¿no? Pero ya vamos a hacer la demostración y vamos a pasar al otro ejercicio. Ya ver, en el siguiente ejercicio, sería la 1, ¿no? ¿Qué nos dice la 1, hallar X de aquí trazamos la bisectriz, este vértice, una bisectriz, y aquí la otra. Entonces, de dos ángulos continuos, de este cuadrilátero trazamos esta bisectriz, alfa, alfa, del otro que sería beta. Te piden hallar X, ¿ya? Y te dicen, a ver, ¿no? Hallar X, si esto es 100 grados y 80 grados. 100 grados. Y 80 grados. Ya, 100 grados, 80 grados, ¿no? Ya. Muy bien, esto también por propiedad, ¿ya? Por propiedad. No se olviden las propiedades, ¿no? Entonces, si trazamos esta bisectriz y esta otra bisectriz, se cortan en este punto, ya se intersectan ahí, formando este ángulo X, ¿está bien? Y este ángulo X viene a ser la semisuma de estos otros dos, ¿ya? X es igual a 100 más 80 entre 2. Sería 90 grados. Nada más, ¿no? Eso sería la respuesta. Muy bien. ¿Me entienden, no? Ya. Copien ahí. Claro que, por supuesto, si tú quieres demostrar también es fácil, nuevamente, ¿no? La suma de los ángulos internos. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? 360 grados. Muy bien, 360 grados. Entonces tú sumas, ¿no? Acá hasta aquí sería 180 más alfa, más 2 alfa, más 2 beta. Así es. 2 alfa más 2 beta, 2 alfa más 2 beta más 100 más 80 sería más 180. Esto es igual a 360 grados. Suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, 360 grados. De aquí pasa restando, entonces sería alfa más beta igual, miren. 180 pasa restando 360, que sería igual a 180. Muy bien. Tendrías 2 alfa más 2 beta. Le sacas mitad, 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 sale 90. Es fácil. Si alfa más beta es 90, en este triángulo, entonces X tiene que ser 90. Porque en un triángulo, la suma de los tres ángulos es 180. Si alfa más beta es 90, entonces X también es 90. Porque 90 más 90 es 180. Ya está demostrado, ¿no? O sea, pero esta demostración ya no vamos a hacer porque ya les estoy colocando la propiedad. Es más directo.
Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, ¿eh? Borrar. Problema 3. ¿Me está escuchando? Sí, profesor. Claro, yo digo de repente está apagado el audio. A veces el micrófono lo desactivo y me olvido activarlo. Ya ver, el ejercicio 3 dice lo siguiente, ¿eh? A ver. Tenemos aquí otro cuadrilátero. En este caso es un trapecio. Trapecio. Bueno. 35, acá lo puedo poner, un corte. A ver. Trazamos el segmento ABCD. B, C, D, X. Punto medio, 55. 55 grados. 28. 28. 28. Si ABCD es un trapecio, calcular X. Muy bien. Ahí tenemos entonces el trapecio, ¿no? Calcular X. ¿Cómo hallamos X? Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? ¿Te das cuenta que 55 más 35, ¿cuánto es? 90. 90 grados. Eso quiere decir entonces, mira, acá tengo punto medio, aquí tengo punto medio. Eso me da la idea que yo lo que tengo que hacer aquí me da la idea de que debo prolongar este lado. Prolongo. El otro también. Prolongo. Muy bien. Entonces, al prolongarse se corta en un punto, aquí arriba, formando un triángulo. Entonces ya tendría así.
Vamos a llamarle a ver este M. Sería D. Muy bien. Ahora lo que hace es simplemente lo siguiente, mira, si este es 55 y este es 35, la suma es 90, entonces en este triángulo esto también sería 90. Este ángulo. Ahí está. Como este es punto medio, ¿no? Y todo esto vale 20, entonces aquí sería 10, aquí sería 10, aquí sería, si todo esto es 8, punto medio, acá sería 4. Y nosotros sabemos entonces por el teorema de la mediana en un triángulo rectángulo, la clase pasada, fíjate, en este pequeño triángulo rectángulo, si esto es una mediana relativa a la hipotenusa, entonces esta mediana tiene como valor igual a 4. ¿Te das cuenta, no? Profesor, A una ver, pregunta. en todo Una el pregunta. triángulo, a ver, en el triángulo rectángulo AMD, análogamente hacemos igual. Punto medio, si esto vale 10, entonces esta mediana vale 10, pero hasta aquí es 4. Entonces, ¿aquí será cuánto? 6. Porque 6 más 4, 10. Profesor, una pregunta. ¿Por qué ponen La los pregunta 4, es, 4 y ¿cuánto vale 4? X? X igual a 6. Eso es la respuesta. Profesor, una pregunta. ¿Cuánto vale este? ¿Por qué el 4? ¿Por qué en el ejercicio se pone 4, 4 y 4? Por el teorema de la mediana de la clase pasada, en un triángulo rectángulo, ¿te acuerdas, no? Pues yo creería que valdría en ahí la línea entera, yo creería que valdría Triángulo 4 en ahí. rectángulo, aquí fíjate, ¿eh? Si esto es 4 y esto es la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Entonces esto también será 4. ¿Por qué razón? A ver, dígame. Esto es una propiedad, ¿sí o no? ¿Mm? Tú tienes un triángulo, a ver, una circunferencia. Y este es el diámetro. Esto es 90 grados. Porque todo este arco es 180. Por ángulo inscrito, esto es la mitad, 90. Entonces, este es el centro de la circunferencia. Si yo trazo el radio, a ver, hasta el radio, este es el radio, este es el radio, este es el radio. ¿Ya? Muy bien. Borramos. Explicamos la vez pasada el teorema de la mediana. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿eh? Copiaron, ¿no? A ver. Todavía no borra, profesor, por favor. ¿Cómo estamos, Brian? ¿Estás entendiendo la clase? Profesor, ya terminé ya de copiar. Ya, a ver, el siguiente problema. ¿Cómo vamos, Milagro? Sí, también, profesor. Entendido. Ya terminé, Y profesor. Milen. Ya terminé, profesor. Jesús. Ya terminé. Ya, siguiente problema.
A ver, la 4, ¿no? Esta es la 4. A ver, la 4 nos dice, si ABC es un trapecio, calcular X. A ver. Un trapecio. Vamos a ver más, ¿no? ¿no? Doce. Muy bien. Eso es, me dicen calcular X. Nada más. ¿Cómo hacemos a ver en este trapecio? Ustedes miren ahí en la hoja de práctica, les he puesto también una teoría resumida y hay una propiedad que deben recordar. ¿Ya? La propiedad de la mediana en el trapecio. O base media. A ver, ahí tienes, fíjate, en la hoja de práctica, lo siguiente. Si yo tengo aquí punto medio, de este lado, no paralelo, acá también el punto medio, y del otro lado no paralelo, porque la base menor y la base mayor son paralelos en el trapecio. Muy bien. Estos son los lados no paralelos. Unimos estos puntos medios. Entonces, este valor que está aquí, X, será igual a la semisuma de la base. Muy bien. Y esta base vale A, la base mayor vale A, la base menor vale B. Y entonces X será igual a A más B entre 2. Esa es la propiedad, ¿no? Ya tienes en tu hoja de práctica. Pero aquí, ¿cómo hacemos eso, profe? Me dices, por ejemplo, porque tú notas aquí lo siguiente. Aquí tiene 2n, aquí es n. Este no es punto medio de este lado. Entonces yo tengo que buscar el punto medio, tengo que construir, tengo que trazar líneas. Lo que hago es lo siguiente, este segmento lo voy a partir, lo voy a dividir. Voy a unir aquí, mediante un segmento, este punto, que va a ser punto medio de este segmento. Aquí. Aquí también hago lo mismo. Punto medio. Entonces, si todo esto era 2m, esto será m. ¿Ya? Y esto también será m. Porque ya sabemos que todo esto vale 2m. Análogamente aquí, si 2n, esto sería entonces n y e. Ahora fíjate, pero resulta que aquí tenemos un trapecio. Ahí está, otro trapecio, ¿no? Muy bien, en este trapecio
Fíjate. Esto es X, esto es 12. Muy bien. Pero esto que está aquí en este trapecio es la mediana. En el trapecio que está aquí arriba, esto también es mediana, ¿sí? ¿Está bien? En este trapecio, por supuesto, ¿no? Vamos a poner letra, ¿ya? A, B, C, D, N, M, E, U. Y ya está. A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto sale X? Arriba tienes también un dato que es 6, ¿no? Y hay un dato que es 6. Muy bien, lo que hacemos es lo siguiente, aplicamos esta propiedad. Fíjate, si esto es X, ¿saben? ¿Cuánto sería este segmento? En el trapecio PBCQ, está en este trapecio. X valdría 12, Dice ahí, profesor. a 6 más X, ¿entre cuánto? Entre 2. ¿Está bien? A más B entre 2, ¿no? La semisuma. Profesor, X valdría 12. Ahora, en el otro trapecio, en el trapecio AMND, aplica lo mismo. Esto es la mediana del trapecio, este trapecio. X aquí es igual a la semisuma de las bases. Base menor más base mayor entre 2. Sería 6 más X entre 2 más 12 entre la semisuma. Muy bien. Multiplicas 2 por X, acá sería 2X. Igual, te quedaría ahí 6 más X entre 2 más 12. Muy bien. Y aquí es fácil. Multiplicas a todo por 12. ¿Qué digo? Por 2. A todo por 2. Por 2, por 2, por 2. ¿Cuánto es aquí? Por 2, 4. Por 2 se cancela este 2, sería 6 más X. Por 2 sería 24. De donde X también será igual. Vamos a ver, esto pasa. Este más X pasaría restando, ¿no? Sería 3X. Y X 0 más valdría 10. 24 sería ¿cuánto? 30. ¿Cuánto X sería valdría X? 10. 10. Y eso te pide, y eso sería la respuesta. ¿Ya? Copian el.
Ya copié, profesor. Ya. Pasamos al siguiente problema, ¿eh? El problema número 5. Ya, hallar X, ¿eh? Sabiendo que es un ABCD, es un paralelogramo. Me dicen entonces que ABCD es un paralelogramo. ¿Qué es lo que hacemos? Ya. Vamos a quitar la X para que no interrumpa. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recordar un poco qué es un paralelogramo. Un romboide. En un romboide, tiene también en la hoja de práctica la teoría, ¿ya? Estos lados opuestos son paralelos.
este lado es paralelo con este lado. Y este otro lado también es paralelo con el otro. ¿Ya? O si no, ustedes también lo han visto así. Más práctico. Bien, ahí tienes el paralelogramo. En este paralelogramo, tú sabes, este lado es paralelo a este. Los lados opuestos son paralelos. Este lado puede ser de mayor medida que el otro, ¿no? Este puede ser 4 metros, 4 metros. Esto puede ser 8 metros, 8 metros. A ver, fíjate, si yo trazo aquí las diagonales, estas se cortan en su punto medio. Esto sería punto medio. Ya es una característica, ¿no? Se cortan en su punto medio. Diagonal menor, diagonal mayor, ¿no? Muy bien, eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a trazar, a ver, esta diagonal en este paralelogramo y voy a trazar la otra diagonal. Entonces se cortan aquí en su punto medio. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar, mira, acá tenemos este dato. Esta línea o este segmento es perpendicular a esta recta. 90 grados aquí. Esto vale A. 90 grados aquí. Esto vale B. ¿Está bien? Perpendicular a esta recta. Ahora fíjate, también este segmento es perpendicular. En cresta. ¿Qué debo hacer entonces con este punto medio? Voy a trazar una perpendicular de ahí. Aquí una perpendicular. Trazamos. ¿Y qué notan ustedes ahí? Fíjate, lo siguiente, ¿eh? Si tú tienes así el trapecio, más o menos, aquí hay un trapecio, ¿te das cuenta? Mira, te das cuenta que aquí tenemos un trapecio. Trapecio A, vamos a llamar esto M, N y C. ¿Ven? El trapecio A, M, N, C. ¿Ya? Esto es un trapecio, ¿sí o no? Ahí está el trapecio. Acá está el A, M, N, C. Pero resulta que yo de este punto medio de la intersección de las dos diagonales he trazado este segmento, perpendicular también a este lado, a esa recta. Ahí está. Pero este es punto medio, allá, este es punto medio. Fíjate, si esto es punto medio y he trazado una línea paralela a estas bases, entonces, fíjate, va a caer también en el punto medio. O sea, esto va a ser punto medio.
Esto de aquí es un trapecio porque, fíjate, este lado, ¿ya? Esta base mayor y esta es la base menor. Son paralelas, ¿sí o no? Estos segmentos son paralelos, por eso son las bases. Estos serían los no paralelos. Pero aquí en este trapecio, estas son las bases. Porque es perpendicular, este también es perpendicular. Por lo tanto, estos segmentos son paralelos y son las bases. Y entonces tú lo estás mirando como si fuera echado, pero no ese trapecio, ¿no? Tú ves siempre así un trapecio. Trapecio, ¿no? En este caso está echado, no está así. Hay que saber mirar las figuras geométricas nada más. Tienes que observar. Ahora, ¿qué se cumple? Ya tú sabes que esto sería la mediana del trapecio. Y ya tú sabes por el problema anterior que esta mediana sería la semisuma de las bases. Si esta base vale A y esta base vale B por este dato, esto sería A más B entre ¿cuánto? A más B entre 2. Entonces digo acá lo siguiente, a esto llamamos OD. ¿Cómo se llama aquí? OD. Digo OD. Es igual, entonces, a más B entre 2. Pero fíjate, aquí también tú observas, observa un triángulo rectángulo, fíjate acá. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a llamar este P, PBD. PBD. Ahí está ese triángulo rectángulo. Resulta que aquí de este punto medio de la hipotenusa, este es el punto medio, hemos trazado esta perpendicular, ¿no? Este segmento perpendicular. Ese es el punto medio, ¿ya? Y hemos trazado una paralela, esta es una paralela a este lado, a ese cateto. Por lo tanto, cae en el punto medio. Entonces, esto también será así. Van a ser iguales, ¿no? Punto medio, ¿no? ¿Qué se cumple? Ya sabes, clase pasada. Esto sería la base media del triángulo. A ver, por el teorema de la base media. Ya sabemos que si esto es, vamos a colocar, si esto fuera 4, esto es 8. ¿Sabemos bien? Si esto es 10, esto es 20. ¿No? Si esto es 5, esto es 10, el doble. O si esto es 8, esto es la mitad. Eso ya sabemos. Ahora yo te pregunto, si este segmentito que está aquí, A más B entre 2 es este, A más B entre 2, ¿cuánto sería PB? A más B. ¿Cuánto sería? A más. A más B. A más B. Esa es la respuesta. Nada más. Pueden copiar.
Ya copié, profesor. Ya copiamos. ¿Puedo Sí, borrarlo? profe. ¿Mm? ¿Copiaron o todavía? Sí, profesor. Ya. Sí. A ver, problema siguiente. ¿Qué es el problema? ¿Qué dice el problema? A ver, vamos a ver. Ajá. En la figura mostrada, si ABCD es un cuadrado, calcular la longitud de su lado. Tenemos acá un cuadrado. Ah, no. Ah, este es el otro problema. A ver. Ok, más allá.
Ya calcular la longitud de su lado. ¿Cómo podemos hallar la longitud de su lado? Mira, yo siempre le digo a ustedes de que para resolver un problema de matemática hay muchos caminos. Cada profesor, digamos, de acuerdo a su, digamos, a su habilidad o a la visión que tengan con respecto a ese problema, cómo plantearlo y cómo resolverlo. Cada quien pues tiene de repente un camino diferente, ¿no? Y todos ustedes también, cada quien quizás puede resolver un problema por diferentes caminos, pero van a llegar a la misma respuesta si es correcto. ¿Ya? Así que no hay un solo camino para resolver un problema de matemáticas. Muy bien. Dicho eso, ustedes pueden resolver y quizás ahí se van por otro camino que yo de repente pueda elegir, ¿no? A ver. ¿Qué hacemos a ver ahí? A ver, podemos hacer lo siguiente. Podemos pasar. O yo puedo hacer lo siguiente acá. Puedo hacer esto. Puedo trazar aquí una paralela. Puede ser, ¿no? A este lado, una paralela a este lado. Aquí también puedo trazar una paralela a este lado, de tal manera que se forman rectángulos. Este es un rectángulo, este es otro rectángulo. A ver. Ya sabemos que este es un cuadrado, esta figura es un ABCD es un cuadrado. Ahí está. Entonces te das cuenta que aquí hay un rectángulo. Esto es 90 grados porque es un cuadrado. No te olvides. Si esto es 90 grados, entonces digo lo siguiente. Si acá coloco un alfa y acá un beta, entonces yo diré que alfa más beta es igual a 90 grados. Porque todo suma 180, ¿no? A ver, pero también sabemos por congruencia, hemos estudiado congruencia de triángulos. A ver, por congruencia, si yo tengo aquí un triángulo rectángulo, ¿qué quiere que tengo? Muy bien. Ya, y esto es alfa. Muy bien. Y yo tengo por aquí, a ver, otro triángulo rectángulo. A ver, como a mí me dicen que alfa y beta suman 90 grados, en este triángulo rectángulo, si esto es beta, esto sería alfa. 90. Porque alfa más beta es 90. Igual acá, si esto es alfa, este angulito sería beta, porque beta más alfa es 90. Un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Muy bien, entonces fíjate, estos dos triángulos, ¿cómo serían? Serían congruentes o iguales, porque la hipotenusa es el mismo.
Si esto es alfa, esto es beta, ¿no? Porque suma 90 grados. Si esto es beta, esto es alfa. Estos triángulos son congruentes, porque la hipotenusa es la misma. Si esto es 5 metros, esto sería 5 metros. Yo no, si pongo como ejemplo. ¿Correcto? Eso quiere decir entonces que este cateto va a ser igual a este cateto, al opuesto de alfa. Triángulo congruente. Profesor, ¿no debería ser al revés? De que en un triángulo de ahí, en uno de esos dos triángulos, ahí dice uno, en esos dos triángulos congruentes hay uno que dice beta y alfa y el otro está beta y alfa igual. ¿No debería ser al revés, alfa y beta? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí entonces? Fíjate acá lo siguiente. Si esto es 3, este segmento es 3, ¿aquí cuánto sería? 3, ¿cierto? Y esto es 4, esto sería... Muy bien. Ahora fíjate, estos dos triángulos que están aquí, ¿son congruentes o no son congruentes? Son congruentes, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a borrar a ver. Vamos a trabajar ahí. ¿Cómo hallamos entonces el lado del cuadrado? ¿Cuánto será? ¿Ah? A ver. A ver, yo les pregunto, ¿cuánto sería este angulito que está aquí? ¿Cuánto es este angulito? ¿No? Este ángulo sería entonces beta, ¿no? Y este sería alfa. ¿Correcto? Claro, tú tienes aquí alfa, aquí es alfa. Alfa, alfa. Tienes así, ¿no? Este ángulo por arquenos internos son iguales, ¿no? Dos rectas paralelas y una secante. Si esto es alfa, esto es beta porque este ángulo en el cuadrado es 90 grados. Son complementarios, ¿no? ¿Ahí? Alfa más beta 90, no, este es beta. Análogamente haces aquí. Si este es beta, este es beta. Esto sería alfa. Alfa más beta 90. Esto sería, si esto es 90 grados, ¿no? Este es un cuadrado. Entonces, mira, si esto es beta, esto es alfa, si esto es alfa, esto es beta, entonces de aquí es fácil. ¿Cuánto sería entonces L? Como estos triángulos son congruentes, ¿ya? Decimos lo siguiente, ¿eh? Si a alfa se lo pone 3, entonces aquí a alfa también tiene que ponérsele 3. Ahí está. Si a beta en este triángulo rectángulo se le pone 4, a este beta, a todo este segmento también se le va a poner 4. Pero ya no voy a hacer eso, ¿por qué? Porque ya de aquí nada más de este triángulo puedo hallar L. Si este cateto es 3, esto es 4, ¿cuánto es la hipotenusa? Triángulo conocido, de 37 y 53. 3, 4, 5. Esa sería la respuesta. L igual a... ¿Entendieron, no? ¿O tienen alguna duda? A ver. Sí, sí. Muy bien.
Sería 4, profesor. ¿Ah? Aquí, ¿Cuánto sale? 4. 4. La 7. X, ¿cuánto sale? 4. ¿Ah? Sí, le pregunto. Le pregunto. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a comprobar. Por decirte. A ver. Hallar X. O sea, quiere decir que este es punto medio. ¿Qué hacemos? Bueno, como es punto medio, tengo que aprovechar ese punto medio. Trazo una paralela aquí. Prolongo este lado. 90 grados. Si esto es 1, lo vale 1, porque es un rectángulo. Entonces, y ahora deciden hallar X, ¿no? Entonces, si este es punto medio, en todo el triángulo rectángulo, voy a prolongar este segmento. Caerá en el punto medio de este lado, de este cateto, ¿no? Entonces, por el teorema de los puntos medios, entonces en un triángulo, si todo este cateto, este lado vale 7 más 1 es 8, vale 8, entonces este segmento será la mitad. Este segmento será la mitad. Pero hasta aquí ya sabemos que este segmento, pequeño segmento es 1. ¿Sí o no? Entonces, X más 1 será la mitad de 8, que es 4. ¿No? Tú sabes que esto vale 8 ya, ¿no? Entonces, X igual a 3. Esa es la respuesta, ¿eh? Pueden copiar. ¿Alguna pregunta hasta ahí?